Bueno, pues Javier y yo vamos a hablar sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes con dislipemia en atención primaria. Aquí tenemos un pequeño índice, vamos a empezar hablando sobre la introducción, la epidemiología, la clasificación y el diagnóstico, y después Javier va a hablar sobre el tratamiento, el seguimiento y las conclusiones. En primer lugar, como dislipemias entendemos cualquier alteración del metabolismo lipídico producida tanto por aumento, hablaríamos de hiperlipemia, tanto como por descenso, que sería una hipolipemia de las concentraciones de lípidos en plasma. Aquí tenemos una imagen sobre las distintas lipoproteínas que podemos encontrar en el plasma, entre ellos las que afectan a los niveles plasmáticos de colesterol total, sus fracciones, que serían las lipoproteínas de alta y baja densidad, y los triglicéridos. En la práctica clínica, cuando hablamos de dislipemia, nos solemos referir a una elevación de las concentraciones plasmáticas, y esto acarrea un riesgo aterogénico. Eh, Conforme a las prácticas, a las distintas, nos solemos referir a concentraciones de colesterol de baja densidad de mayores de 130 miligramos, triglicéridos por encima de 150 o colesterol total por encima de 240. El colesterol HDL o de alta intensidad actuaría como un factor cardioprotector, y esto conlleva el aumento del riesgo aterogénico. En cuanto a la epidemiología, en la población general española se sitúa entre un 30 y un 51% presentan alguna dislipemia, algo inferior a la población europea, que se sitúa en torno al 54 o 58%, y en los pacientes que han presentado algún evento cardiovascular se sitúa en torno al 75-85 frente al 40-48 en pacientes sanos de edades similares. La clasificación la dividiríamos entre dislipemias primarias, si están asociadas a alguna causa genética, o dislipemias secundarias, si se asocian a alguna enfermedad, generalmente de carácter metabólico, o a distintos hábitos de vida y consumo de tóxicos. Aquí tenemos un cuadro con las principales dislipemias primarias. Tenemos las hipercolesterolemias, las hipertrigliceridemias y las dislipemias mixtas. Y aunque la trascendencia clínica de cada una de estas dislipemias es diferente, las que tienen un mayor riesgo y de las que vamos a hablar son de la hipercolesterolemia poligénica y monogénica, la hipertrigliceridemia familiar y la disbeta-lipoproteinemia. En cuanto a las hipercolesterolemias, la hipercolesterolemia poligénica es la más frecuente, con niveles que no llegan a superar los 300 miligramos de colesterol, no presentan lesiones y presentan menos de un 10% de agregación familiar entre familiares de primer grado. Por otra parte, la hipercolesterolemia familiar monogénica es una alteración autosómica dominante. Se afecta al receptor de LDL, el ApoB100, y encontramos dos formas. Pacientes heterocigóticos en los que solo se afecta un alelo, que presentan concentraciones mayores de 300, un aumento del riesgo cardiovascular, pueden presentar o no lesiones cutáneas. Y en los homocigóticos, en los que estarían alterados los dos alelos, encontramos concentraciones de mayores de 500 miligramos hasta 1000, acarrean un aumento del riesgo cardiovascular, pudiendo presentar infartos agudos de miocardio por debajo de los 10 años de edad, y aquí sí están presentes las lesiones cutáneas, como son los xantomas y los antelasmos. En cuanto a las hipertrigliceridemias, la hipertriglicemia familiar es un trastorno autosómico dominante con una prevalencia de 1%. Encontramos niveles de triglicéridos entre 200 y 500 miligramos y se asocia un mayor riesgo de pancreatitis. Aquí podemos ver una imagen en la que comparamos dos muestras sanguíneas de un paciente sano y un paciente con hipertrigliceridemia. Y en cuanto a las dislipemias mixtas, tenemos la hiperlipemia combinada familiar y la disbeta-lipoproteinemia. En la hiperlipemia combinada familiar se aumenta el colesterol total, disminuye el colesterol de alta intensidad, el HDL, y aumentan los triglicéridos y acarrea un mayor riesgo cardiovascular. En cuanto a la disbeta-lipoproteinemia, es una hiperlipemia mixta grave con aumento de kiliomicrones y VLDL en plasma, y se produce por un defecto de reconocimiento por parte de los receptores hepáticos de LDL,
con mutaciones en el gen APOE y conlleva un aumento de entre 300 y 400 y presencia de lesiones y riesgo cardiovascular. Las dislipemias secundarias son aquellas que no tienen causas genéticas, se asocian a distintas enfermedades, generalmente enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, donde aumentan los triglicéridos y las concentraciones de LDL y descienden el HDL. Hay más tendencia a la glucosilación, por lo que es más heterogénica y es la más frecuente. También puede estar asociada a un consumo excesivo de alcohol y tabaco, a enfermedades como el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica y distintos fármacos como los retinoides, inhibidores de la proteasa, diuréticos tiacídicos y antipsicóticos. El diagnóstico se establece mediante una búsqueda oportunista, debido a que es una prueba altamente fiable, barata y fácil de realizar, en la que tendremos que realizar un cribado mediante una analítica de sangre del colesterol total, el LDL, que es el factor más importante, el HDL y los triglicéridos totales. En la población general lo haremos ante cualquier contacto con los servicios sanitarios, o si no, generalmente en hombres a partir de los 40 años y en mujeres a partir de los 50 posmenopáusicos, y a cualquier edad si coexisten otros factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, o hay manifestaciones clínicas de dislipemia genéticas, como pueden ser las lesiones, o hay presencia de otras entidades clínicas asociadas a un aumento de riesgo cardiovascular como la enfermedad renal crónica. Para determinar el riesgo cardiovascular tenemos que medir la concentración de lipoproteínas de baja densidad, y esto se realiza mediante la ecuación de la fórmula de Friedewald, donde el colesterol LDL es la diferencia entre el colesterol total menos el colesterol HDL y menos un quinto de los triglicéridos. Para realizar esta prueba se debe realizar en ayuno, al menos de 8-12 horas, y la concentración total de triglicéridos tiene que ser inferior a 400 miligramos, si no nos puede dar resultados falseados. Y en cuanto al diagnóstico, este se deberá basar en una anamnesis, donde tendremos que realizar una historia clínica con antecedentes personales y familiares, ver si hay presencia de lesiones, si hay hábitos tóxicos, la dieta, la actividad física, entre otros. En la exploración física se basa en explorar los pulsos, tanto pulsos pedios, radiales, buscar lesiones como son los santomas y los antelasmas, realizar una auscultación cardíaca de soplos vasculares, tanto carotidios como hepáticos, medir el perímetro abdominal de los pacientes, explorar el tiroides, ya que este puede ser una causa de dislipemia secundaria, tomar las presiones arteriales y calcular el índice de masa corporal. Aquí tenemos las lesiones típicas, los antelasmas y los santomas, que son lesiones redondeadas, sobrelevadas, amarillentas, que se producen por el acúmulo de lípidos. En los santomas son más sobrelevadas y aparecen en zonas de flexión como los codos y las rodillas. Y en cuanto ante cualquier paciente en el que diagnostiquemos una dislipemia, es importante calcular el cálculo de riesgo cardiovascular, ya que la dislipemia es uno de los factores prevalentes, de mayor carga en las enfermedades cardiovasculares. Para calcularlo tenemos distintos modelos como los de Framingham, Reynolds Score o el score de riesgo cardiovascular, que aquí tenemos el modelo Framingham, que nos calcula el riesgo de enfermedad coronaria a los 4 años según las cifras de colesterol LDL y HDL, y vemos como ante mayores cifras de colesterol LDL y menores cifras de colesterol HDL aumenta el riesgo relativo de sufrir cualquier evento coronario hasta un 3%. Aquí tenemos el modelo SCORE, que está consensuado para la población española, o sea, la población europea, que se considera de bajo riesgo, y en el score de riesgo cardiovascular tomamos como parámetros la edad. Bueno, en primer lugar lo dividimos en dos columnas, según sean varones o mujeres, y dentro de varones o mujeres otras dos columnas, según estos sean fumadores o no. También tenemos distintos parámetros como la edad, por aquí vemos la edad,
Aquí vemos las presiones arteriales y aquí las concentraciones de colesterol. Y según estos parámetros, en las zonas superiores de la derecha, pues tendrían un riesgo mayor. Se clasifican como bajo riesgo, riesgo intermedio, alto o muy alto. Después también tenemos otras herramientas como el Cardiovascular Risk Calculator, que podemos utilizar en consulta si vamos con más prisa y introduciendo distintos parámetros como la edad, el género, si hay enfermedades asociadas, las presiones arteriales, pues nos puede dar una estimación del riesgo cardiovascular de sufrir lesiones o eventos cardiovasculares a los 10 años. Esta tabla está aprobada por la Asociación Americana de Cardiología. Y aquí tenemos otra tabla que asocia el score con otros factores de riesgo, como pueden ser algún evento cardiovascular a cualquier edad, la diabetes con lesiones en órganos diana, la historia familiar y la enfermedad renal crónica. Y de nuevo lo estimaríamos como bajo riesgo si es 1, riesgo moderado entre 1 y 5, riesgo alto entre 5 y 10 y muy alto riesgo si es mayor de 10. Y por último, ante los pacientes que acudan a consulta, las pruebas que deberíamos realizar es una analítica donde mediríamos el perfil lipídico, la glucemia para descartar una posible diabetes o resistencia a la insulina, con la hemoglobina glicosilada, el filtrado glomerular y la creatinina, las transaminasas, la TSH y hormonas tiroideas, porque como hemos visto puede ser una causa de dislipemia secundaria, un hemograma y un sistemático de orina. También realizaríamos un electrocardiograma y unas determinaciones de tensión arterial y unas pruebas de imagen para poder ver que haya ya lesiones establecidas como el TAC de coronaria o la ecografía de carotidias y femoral. Aquí en la imagen vemos un TAC de coronaria y vemos como hay una placa calcificada que ya se ha instaurado. Y ahora va a hablar mi compañero Javier. Pues bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que ver es si vamos a hacer una prevención primaria o una prevención secundaria. Eso se va a evaluar también con el riesgo cardiovascular y ya sabéis que bueno, una prevención primaria es cuando todavía no se ha dado la enfermedad y una prevención secundaria cuando ya la hemos dado. Hay que ver los niveles de LDL sobre todo. La estratificación del riesgo, como ha dicho mi compañero, se hace mediante las escalas de score y las medidas higiénico-dietéticas como el tabaco, dieta y el alcohol es el primer escalón que tenemos que ver en este sentido. La farmacología se deja como segunda línea, donde tenemos las estatinas, los fibratos, el citimibas, los biológicos y la resina. En cuanto a la prevención primaria, tenemos que estimar el riesgo como hemos dicho, con las herramientas que hemos calculado, la interpretación del riesgo del paciente y sobre todo ver qué riesgo de enfermedad vascular y de aterosclerosis tiene. Al menos tenemos que hacer 2 determinaciones de los niveles separadas de 2 semanas para tomar las decisiones. El tabaco es el mayor factor aislado para la hipercolesterolemia y en general para el riesgo cardiovascular, por lo tanto hay que indicar al paciente que debe dejar de fumar o que lo intente por lo menos. En cuanto a la dieta y el ejercicio va por el control del peso, ya sabéis que la grasa abdominal influye más que el resto y tenemos que hacer por lo menos para que tenga un impacto, tiene que ser por lo menos una dieta y un ejercicio de 3 meses para que se vean resultados. En cuanto al alcohol, pues hay que reducir la ingesta de 20 a 10 gramos al día como máximo y sobre todo esto tiene más incidencia sobre los triglicéridos más que sobre el colesterol. La farmacología tiene una utilidad muy clara, se ha visto que tiene un beneficio demostrado, por lo tanto tiene una indicación cada vez más amplia, es lo más fácil de adherir para el paciente, entonces casi siempre vamos a acudir a ella cuando ya tenemos el hipercolesterolemia como prevención secundaria. En cuanto a los objetivos terapéuticos, se ha movido. En cuanto a los objetivos terapéuticos para los primarios y secundarios, lo que tenemos que ver es qué es lo que tenemos que, según el riesgo, qué niveles tenemos que alcanzar. Si lo que tenemos es un riesgo bajo, que vemos en la tabla de la izquierda lo que define riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, nuestro objetivo es tener una LDL de menos de 116 o un colesterol total no HDL de menos de 146.
Si es moderado, tenemos que tener en la LDL, ya tenemos que bajar menos de 100, el otro colesterol menos de 130, y aquí ya empieza a surgir la ApoB, que es la apoproteína que se encuentra en los kilomicrones, la VLDL, la LDL, por lo tanto es la que se nos encuentra en las de baja densidad, por lo tanto es la que nos indica también una parte del colesterol, que no solo es el LDL del malo. Ya el alto, ya bajaríamos a LDL de menos de 70 y la APO ya menos de 80, y con el riesgo muy alto tendríamos que unos objetivos de LDL de menos de 55 y reducción de al menos un 50% de lo que tuviéramos en un principio, y la APO ya sería de menos de 65. Nos dicen las guías que lo que tenemos que seguir es una dieta mediterránea, y la gente pues normalmente pues no tiene muy claro lo que es una dieta mediterránea. Pues aquí os dejo un ejemplo de la típica pirámide nutricional de la dieta mediterránea. Entonces, la base, la base es el agua y tal, porque tienes que estar hidratado, pero la base de la pirámide de verdad es el aceite de oliva, el pan, la pasta y cereales, junto con la fruta y las verduras. Ya sabéis, lo de 5 piezas de fruta y verdura al día. El aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea, y después la pasta, el pan, el cuscús y todos los cereales, no lo pone ahí, pero la recomendación es que sean integrales por la fibra. Después los lácteos y los derivados lácteos, pues ya eso no tiene nada que ver tampoco con el colesterol, simplemente para cubrir toda la pirámide nutricional, no tiene que ver con el colesterol, es simplemente para cubrir los nutrientes. Deberían ser bajos en grasa. Frutos secos sí vienen muy bien para el colesterol, por lo que vamos a ver más adelante. Y después la base serían patatas, la cúspide sería patatas, que hay que tomar poco porque tiene muchísimo almidón. Las carnes blancas, las carnes blancas sí se tienen 2 raciones y pescado, pero las carnes rojas menos de 2 raciones por las grasas saturadas que contienen. Después las carnes procesadas, los dulces, los huevos ahora los vamos a hablar más detenidamente, porque es un debate que se lleva desde que yo tengo uso de razón. Y las legumbres, también hay que tomar legumbres por lo menos 2 raciones a la semana. En cuanto a los objetivos en general, pues el objetivo es reducir el LDL, como hemos dicho antes, alcanzar el normo peso y mejorar la capacidad respiratoria. Todo eso con el ejercicio, con la dieta y con las estatinas en el caso, o de estos de fármaco en el caso que fuera necesario. Se debe, por lo tanto, disminuir la ingesta calórica para llegar a un normopeso, sobre todo para quitar la grasa abdominal. Se dice que una disminución de 10 kilos corresponde a una reducción del LDL de unos 8 miligramos por decilitro, y por cada reducción de kilos se incrementa el HDL en 0,4. Se debe hacer ejercicio físico de manera regular, lo típico de 25 o 30 minutos al día, por lo menos mínimo caminar, que aumenta sobre todo el HDL. Evitar el consumo de cualquier grasa trans. El consumo de grasas saturadas debe ser menos del 10%. En una dieta mediterránea las grasas ocupan un 30% de la dieta, el de las grasas saturadas debe ser de menos del 10%. La ingesta de colesterol debe ser de menos de 300 miligramos al día, que la ingesta de hidratos de carbono en este caso no influyen al colesterol, por lo tanto sigue la misma base de la pirámide, que es un 45 a un 55% del total de la ingesta de energía. Y el consumo excesivo provoca aumento de los triglicéridos, y en los niveles de HDL también influye. Entonces hay que tomar hidrato de carbono, pero tampoco pasarnos de esos límites. La fibra dietética, particularmente la soluble, que es la que está en las legumbres, en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales, es lo que nos va a ayudar sobre todo a reducir los niveles de LDL. Por lo tanto, hay que tomar unos mínimos de unos 10 gramos al día. La ingesta de azúcar añadida en exceso, las bebidas azucaradas y tal, pues como ya hemos visto en la pirámide, está en la cúspide, por lo tanto tenemos que reducirlo lo máximo posible. El alcohol, lo mismo, de reducirlo, y dejar de fumar, que es lo que hemos dicho que tiene el efecto más claro sobre los riesgos cardiovasculares.
¿Por qué pongo aquí esta tabla de los ácidos grasos? Porque en verdad de la dieta lo que influye en el colesterol son los ácidos grasos que consumimos. Esos son los que van a ver si nos aumentan, si no lo disminuye. Se ha demostrado que la ingesta en sí de colesterol en la dieta no aumenta los niveles de colesterol, sino los ácidos grasos que se consumen. Los ácidos grasos saturados, que son los ácidos grasos que tenemos que evitar en menos del 10%, son los que vienen en la mantequilla, en las carnes grasas, que suelen ser las carnes rojas, los productos cárnicos procesados tipo embutidos, hamburguesas, los lácteos enteros, los quesos curados, bueno, y la bollería, la pastelería industrial, todos esos que ya sobre todo, la bollería industrial lleva sobre todo aceite de coco y palma, pues todo eso es lo que tenemos que evitar. Los ácidos grasos monoinsaturados, que son los que les llamamos, sobre todo los que llevan ácido oleico, que es el omega 9, lo lleva sobre todo el aceite de oliva, que es prácticamente ácido graso oleico. Bueno, la aceituna, evidentemente, porque es de donde se saca el aceite de oliva, el aguacate y casi todos los frutos secos. Los ácidos grasos poliinsaturados, dentro de los poliinsaturados están los omega 6 y los omega 3. Los omega 6 son los que están en los pescados sobre todo y en las nueces. Los omega 3 son los que el aceite de girasol, el maíz, la soja y el cacahuete sobre todo. Y las grasas trans pues suelen ser productos procesados, pero ya la verdad es que prácticamente por la mala fama que se dio a las grasas trans, pues ya prácticamente se han quitado las grasas trans de cualquier bollería. Entonces casi todas las bollerías llevan ácidos grasos saturados, pero no llevan ácidos grasos trans. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los monoinsaturados y los poliinsaturados? Los monoinsaturados bajan la LDL y suben la HDL. Y los poliinsaturados solo bajan la LDL y no suben la HDL, pero los poliinsaturados a su vez sí tienen mayor beneficio sobre el riesgo cardiovascular, porque disminuyen también la presión arterial, porque disminuyen la placa de ateroma, por lo tanto se recomiendan casi más en el colesterol por este tipo de motivos, no porque vayan a aumentar la HDL. Bueno, y los huevos, que lo tenía ahí. Los huevos se lleva diciendo un montón de años que si 3, que si 7, que si... Los huevos llevan muchísimo colesterol en la yema, pero también a su vez la yema lleva muchísimo fosfolípido, que hace que no se absorba el colesterol. Esto es un debate que va por moda. Se ha visto que los huevos tienen un valor nutricional tan importante que se recomienda al final 1 al día. Entonces da igual el nivel de colesterol que tenga, porque como se ha visto que no se absorbe, es mayor el beneficio que nos da el nivel nutricional que el posible efecto adverso que pudiera tener si eleva o no los niveles de colesterol. Aquí os dejo una dieta sacada de la Fundación Española para el Corazón para una persona con el colesterol alto, que me gustaría que echarais un vistazo, porque hay ciertas cosas que yo creo que se podrían cambiar para mejor. Como hemos explicado, tenemos que meter, por ejemplo, frutos secos en las comidas, y yo aquí no veo prácticamente nada. Por ejemplo, un lunes tenemos un desayuno con café infusión con leche desnatada, por ahí bien, pan con aceite. En ningún momento se nombra ni qué aceite ni si el pan es integral, que debería ponerlo, porque se debe recomendar el pan integral, y una pieza de fruta. Bueno, un consejo que yo siempre doy cuando el aceite es que se mezcle aceite de oliva, por lo menos para freír no, porque para freír el aceite de girasol se oxida antes, pero para la ensalada, etcétera, que se mezcle aceite de oliva con aceite de girasol para tener monoinsaturado y poliinsaturado al mismo tiempo. En la media mañana tenemos un yogur desnatado de fruta y una barrita de cereales. Sinceramente creo que la barrita de cereales ahí sobra, porque se pueden coger, por ejemplo, 3 nueces, que ya nos estaría aportando una gran fuente de poliinsaturados. Las nueces es lo que más se recomienda incluso en el colesterol, y la barrita de cereales en verdad tiene un valor nutricional muy pobre. Espinacas con uvas pasas, pollo a la mostaza con arroz. El arroz también debería intentar que fuera integral, el pan integral, fruta de temporada. Por ejemplo, otra cosa que para no estar solo con el lunes, por ejemplo, el mediodía, en media mañana del martes,
tenemos queso desnatado con 3 biscotes y un zumo de naranja. Normalmente los zumos habría que intentar evitarlo, porque las piezas de fruta siempre hay que recomendarlas enteras, porque es donde va toda la fibra. Entonces, si en el caso de que estés tomando el zumo, le estás quitando la mayoría de la fibra, y de lo que nosotros nos viene bien para el colesterol es la fibra soluble, como hemos dicho antes, que es la que va a arrastrar el colesterol, que hace que no se absorba. ¿Vale? Bueno, pues así tenemos el resto de ejemplos. No voy a leer toda la dieta, podéis verla después. En cuanto a la prevención secundaria, pues ya tenemos una persona que tiene el colesterol alto y no llega a la consulta. Pues en este caso, pues hay que hacer, existe un acuerdo de todas las guías en cuanto al LDL que tiene que tener para que empiece la intervención. En cuanto al manejo dietético, antitabaco, del alcohol, pues es exactamente el mismo. Tenemos que recomendarle a todo el mundo lo mismo, tanto si ya tiene colesterol como si no lo tenía. Se debe hacer una analítica de transaminasa cada 3 meses y 12 meses para el perfil lipídico y la revisión de la siguiente transaminasa. Y si a pesar del tratamiento no mejora la LDL, pues entonces ya se recomendarían los tratamientos monoclonales. Los fármacos que tenemos disponibles son las estatinas, los fibratos, la ezetimiba, los biológicos y la resina. En cuanto a las estatinas, lo que hace es que inhiben la enzima limitante para la síntesis de colesterol. Pongo al lado las que más de más a menos efecto. Tenemos la rosuvastatina, que es el Crestor. Después tenemos la torvastatina y después la simvastatina. Eso es de más a menos efecto, como he dicho. En cuanto a los fibratos, lo que hacen es que se unen a la PPA alfa R, inhibiendo la VLDL, hacen también una depuración de triglicéridos y por lo tanto es la mejor opción en una persona con hipertrigliceridemia. El problema es que pueden dar molestias gastrointestinales, pueden dar miopatía, pueden dar colelitiasis. Están contraindicados en personas con insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Eso es el fenofibrato, el fibrato de elección, el fibrato que hay, es que es lo que el Tricor es el que yo más he escuchado, por eso lo pongo ahí para que os suene. En cuanto a la ezetimiba, inhibe la absorción del colesterol y normalmente pues, va unida a la simvastatina. Los biológicos, el evolocumab y el alirocumab, son ya los que, ya sabéis que los fármacos biológicos son muy caros, por lo tanto ya se suele dar sobre todo para la hipercolesterolemia familiares, porque ya con niveles muy altos. Inhiben la degradación de los receptores del LDL y por lo tanto tenemos una reducción de esta molécula. Los efectos secundarios que pueden dar lumbalgia, artralgia y efectos locales en el punto de inyección, porque son inyectables. Y en cuanto a la resina, lo que tenemos es la colestiramina, que se une a los ácidos biliares y impide la recirculación. Ya sabéis que los ácidos biliares tienen una recirculación hepática, etcétera, pues en este caso pues se impide. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos, por lo tanto? Para resumir, pues en cuanto al tabaquismo, pues abandonar el tabaco. La dieta, pues una dieta saludable, baja en grasas saturadas, con cereales integrales como hemos dicho, con vegetales, con frutas, con pescado, sobre todo azul en este caso. En cuanto a actividad física, pues eso, actividad física mínimo de 25-30 minutos al día. El peso corporal está dentro de un índice de masa corporal adecuado. Y por lo tanto, como hemos dicho antes, que el perímetro abdominal es lo que más influye, por un perímetro abdominal de menos de 94 en hombres y menos de 80 en mujeres. Eso casi es más importante que el índice de masa corporal. La presión arterial, pues presiones arteriales normales de menos 140 a 90. El LDL, pues como hemos dicho, dependiendo del riesgo, pues menos de 55, menos de 70, menos de 100, etcétera. Colesterol, el no HDL, los objetivos secundarios de, pues como hemos visto antes, la ApoB lo mismo, los triglicéridos.
No objetivo primario, pero sí que los triglicéridos deben ser normalmente menos de 150 y si son más de 150 se precisa una evaluación de otros riesgos cardiovasculares para individualizar. Y en cuanto a la diabetes, pues lo que tenemos que tener es una hemoglobina glicosilada de menos de 7%, porque ya sabéis que con la diabetes pues la glicosilación, etcétera, empeora todos los riesgos cardiovasculares y por lo tanto hay que ser más estrictos. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Pues la hipercolesterolemia en ancianos. En este caso, pues simplemente hay que ser un poquito están más atentos porque para ver que lo cumplen, porque tienen muchos fármacos que podrían afectar e interaccionar con la estatina, por ejemplo. La edad en sí no es un criterio de situación especial, pero siempre hay que hacer una valoración global con ello, en cuanto sobre todo al riesgo-beneficio del tratamiento. La hipercolesterolemia en insuficiencia renal crónica, pues en este caso, como hemos dicho, hay ciertos fármacos que no están indicados y sobre todo en gente que está dializada porque no se ha visto eficacia. En el resto de la población renal crónica es igual de eficaz. La hipercolesterolemia en la diabetes 2, que ya sabéis que está muy relacionada con el peso. El riesgo isquémico coronario está multiplicado de 2 a 4 veces, por lo tanto hay que tener muy en cuenta a este tipo de personas para ver los ajustes que hacemos en cuanto a los objetivos que tenemos que tener en el LDL sobre todo. La hipercolesterolemia familiar, tenemos que hacer una sospecha alta si tenemos niveles de más de 300 de LDL o incluso de 1000. En este caso hay que hacer una derivación a las unidades especializadas porque lo más seguro es que se van a beneficiar de los biológicos. El alirocumab, perdón, ahí está equivocado, el alirocumab y el evolocumab. Y la hipertrigliceridemia, pues en este caso pues ya unos triglicéridos mayores de 200 tienen más riesgo cardiovascular elevado. Se debe, aparte de la estatina, se suele tener que indicar fibratos precisamente porque hemos dicho que es lo que más baja los triglicéridos. ¿Cuáles son los criterios de derivación? Pues siempre en función de los medios que tengamos, la necesidad, etcétera. Por ejemplo, si tenemos una hipercolesterolemia familiar, pues ya sabemos que tenemos que derivar inmediatamente. Entonces, en cuanto a qué hacer y no hacer, pues bueno, aquí os ponemos una tabla que podéis ver después más detalladamente. Pues, ¿qué no se hace? Pues un cribado de dilipemia en vez de hacerlo de riesgo cardiovascular, porque lo que a nosotros nos interesa en general es el global, y el global es el riesgo cardiovascular. La analítica en ayuna, sobre todo los diabéticos, por la hipoglucemia y por la hipertrigliceridemia asociadas se pueden mascarar en ayuna. No se considera a pacientes con... se me ha olvidado que era la PS. Bueno, considerar a todos los pacientes con diabetes de alto, muy alto riesgo cardiovascular. Calcular el riesgo cardiovascular cuando de forma directa es alto o muy alto. Pensar que un HDL alto es protector, porque eso no hay que ver los otros niveles. Por muy alto que esté el HDL, eso no quita que tengamos que ver el LDL o que el LDL alto no vaya a afectar porque el HDL esté alto. No buscar enfermedad aterosclerótica subclínica, como hemos dicho, con las pruebas especiales. Usar estatina en mujeres premenopáusicas, diabetes, que deseen quedarse embarazadas o no sigan un método anticonceptivo adecuado por el riesgo aterogénico. No iniciar o retirar tratamiento hipolipemiante únicamente por la edad del paciente, porque la edad hemos dicho que no es un motivo para empezar o quitar fármacos. No diferenciar una miopatía por estatina de síntomas musculares asociados a la estatina, porque claro, una cosa que te duele, otra cosa que esté generando de verdad una miopatía. Atribuir a cifras bajas de LDL deterioro cognitivo, tumores, etcétera, que no tiene nada que ver. Controles analíticos rutinarios de las transaminasas. Y si la CPK es menos de 10 veces el
el límite superior de la normalidad y no hay síntomas musculares, retirar la estatina, porque hemos dicho que eso no es una miopatía. Aquí tenéis la biografía, si queréis echarle un vistazo. Y nada, gracias por atendernos.